la mañana con 15 minutos. Saludamos ya con el asambleísta Henry Moreno, asambleísta de Pastaza e independiente. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vamos a centrarnos en este diálogo en la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria que fue presentada por el Ejecutivo luego de que se archivara la Ley de Crecimiento Económico. Ayer se aprobó ya el informe para primer debate en la Comisión de Régimen Económico. Bueno, frente al planteamiento que hace el gobierno, ¿cuál es el trabajo que tiene la Asamblea Nacional ya en este momento? Sí, buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que la Asamblea tiene una enorme responsabilidad con el país. Cuestiono lo que sucedió en la misma Asamblea con el anterior proyecto económico, donde de pronto los legisladores, por encontrar ciertos artículos que podrían ser lesivos para el interés ciudadano, pues decidió archivar. Y yo creo que los legisladores no somos archivadores, sino legisladores propiamente, y de 400 artículos, así existiera uno solo que es positivo para la ciudadanía, debíamos luchar por aquel artículo. Lastimosamente se convirtió en un tema de orden político y que permitió que este proyecto se archive. El día de hoy lo que tenemos es un nuevo proyecto de urgencia económica que creo yo recoge las partes positivas que nosotros habíamos señalado en el mismo pleno de la Asamblea Nacional, es decir, los incentivos, lo que se puede hacer por la ciudadanía que necesita una respuesta de la Asamblea Nacional. Está el día de hoy resumido en este proyecto y esperamos que exista una una corresponsabilidad de parte de los asambleístas en aprobar lo positivo de este proyecto. Son aproximadamente 50 artículos, es obviamente mucho más pequeño que el texto original que había presentado el Ejecutivo, y el Ejecutivo asegura que es un proyecto que no afecta a las clases más pobres, que beneficiará a jóvenes, a agricultores, a emprendedores y al sector exportador, y por otro lado que genera lo que se llama esta progresividad, es decir, los que más tienen, más pagan. Frente a esto, ¿cuáles son los aspectos que prevalecen para el análisis de los legisladores? Bueno, yo creo que en parte lo que el gobierno dice es cierto, pero existen ciertas objeciones. Por ejemplo, el gravar, y eso está dentro de este proyecto, el gravar los planes celulares con impuestos. Esto yo creo que afecta a los que menos tienen, porque el día de hoy un estudiante tiene un plan de $10, alguien que tiene una plataforma informática en su teléfono y hace una mensajería, una entrega, es decir, tiene una actividad laboral mediante aquello, creo que gravarle con impuestos es afectar a la gente que menos tiene. Eso, por ejemplo, ha sido objetado. Pero el gobierno ha defendido esto, por ejemplo, con el argumento de que más son las personas que tienen planes prepago que los que tienen planes pospago, es decir, pues sería un número más reducido pensando en todos los otros beneficios que se están buscando para generar mayor conectividad. Sí, efectivamente hay cuestiones que vienen del gobierno, que van desde la objeción de los legisladores, pero nosotros creemos que aquí hay que apuntar a la realidad propia y cómo esto se tiene en el día a día. Yo digo, un joven, por ejemplo, que tiene un plan, no es porque tiene muchos ingresos o una posición económica acomodada, es porque en realidad necesita utilizar esto para su estudio diario y otras actividades laborales. Sin embargo, eso todavía estará en tratamiento y lo podemos discutir en el Pleno. Pero existen aspectos positivos y creo que algo que de pronto ha sido un ofrecimiento de campaña del mismo gobierno y de los mismos asambleístas es la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Que, miren, ya estamos nosotros 3 años en el ejercicio de este periodo legislativo y recién el día de hoy, creo yo, lo vamos a tratar en el debate pertinente. Yo creo que este es un impuesto que afecta a la productividad porque hay mucha gente que no tiene un dinero y inclusive tiene que ir a buscar un financiamiento para pagar este impuesto. Afecta la liquidez de las empresas. Afecta la liquidez, afecta el tema de poder generar más fuentes de empleo. Yo creo que ese aspecto es positivo. Hay también una modificación al impuesto a la renta en la actividad bananera, una actividad que creo yo aporta muchísimo al sector productivo del país. Se le está colocando un cierto impuesto a la renta diferenciado para esta actividad. También hay un impuesto diferenciado a la renta para las actividades agrícolas, es decir, la base imponible se sube hasta los $20,000 que no deberían pagar este impuesto, y a nosotros nos parece altamente positivo porque es uno de los sectores que tiene que ser, sin duda alguna, apoyado de parte del Estado ecuatoriano. Ahora también está el tema de los estudiantes que se verían beneficiados con una remisión de intereses y multas, los jóvenes becarios, por ejemplo. Esto también se está apoyando y es parte de lo que se insistió
cambió del proyecto anterior? Es decir, son los aspectos que usted dice debieron haber sido analizados por la Asamblea. Es que eso es lo que luchábamos, las cosas positivas en el proyecto anterior, y cuando archivamos, y les decía yo también en el pleno a los asambleístas, a los colegas, y ahora que les decimos a los jóvenes que esperan una respuesta de esta Asamblea, archivamos sus aspiraciones. Lo importante, creo yo, es que se ha vuelto a tomar por parte del gobierno nacional esta remisión y que se está ampliando también a lo que significan los deudores de la CFN, del Ban Ecuador y también del anterior Banco de Fomento, donde tenemos gente que el día de hoy está perdiendo, por ejemplo, sus parcelas, sus finquitas, que es su único medio de vida. Y ahí tiene que estar la acción de la Asamblea Nacional para, obviamente, apoyar en aquello. Sin embargo, esto no puede quedar solamente ahí. Es decir, no podemos apoyar solamente con la remisión, porque tal vez si logran refinanciar su deuda o si logran llegar ya a un acuerdo, van nuevamente hacia una institución crediticia. ¿Y qué es lo que sucede? Pues nadie le quiere dar un crédito porque le sale el antecedente crediticio. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho ahí? Además de la remisión, además de este apoyo, también tiene que estar la eliminación del antecedente crediticio en estas actividades, para los jóvenes, en los créditos y también para las actividades productivas, para que el día de mañana puedan ser sujetos de crédito y nuevamente volver a emprender en sus actividades. Asambleísta, el gobierno ha insistido en la contribución única para sociedades con ingresos mayores a $1 millón y las personas que perciban ingresos mayores a 100.000 que no podrán deducir gastos del impuesto a la renta, más allá de los que son correspondientes a enfermedades catastróficas, huérfanas o raras. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Bueno, la misma Constitución reconoce en el artículo 300 la progresividad que se tiene que dar en materia tributaria en el país. Es decir, los que más tienen, más paguen, los que menos tienen, menos paguen. Eso es un concepto que está en la Constitución, el concepto también de la solidaridad, de quien tiene de pronto un ingreso que le permite un estatus de vida acomodado, también pueda colaborar con aquellos que el día de hoy no tienen ni siquiera una fuente de empleo. Por eso nosotros creemos que este aspecto es positivo, que las empresas puedan colaborar con el Estado durante 2 años con un aporte específico para que esto sirva en parte para aliviar la gran brecha fiscal que tiene el mismo Estado ecuatoriano. De lo que usted me está diciendo, esta ley tendría el apoyo de una mayoría de bloques para poder aprobarse. Eso se lo percibe ya desde la firma del informe mismo que salió de la comisión, un informe aprobado por mayoría. Entonces nosotros observamos que existen ciertos consensos. Ahí están divergencias que lo han señalado ellos mismos, como por ejemplo esto está dentro del mismo proyecto, el tema de la devolución del impuesto del IVA a los gobiernos autónomos y otras instituciones. Yo creo que ahí hay un tema que también tiene que analizarse mucho. Hay otras cuestiones como el tema de la devengación de ciertos impuestos que tienen que hacer las empresas de telecomunicaciones por lo que significa el incremento de ciertas tecnologías. Yo creo que hay cuestiones que todavía tienen que discutirse, pero esas serán deliberadas en el Pleno. Sin embargo, en el contexto veo que existe una buena posición para aprobar este proyecto. El ministro de Finanzas decía que se espera recaudar alrededor de 500 a 600 millones de dólares por los temas tributarios que están formando parte de esta ley. Pero así como hay beneficios, pues hay quienes están a favor de aprobar los beneficios tributarios, pero no las cargas impositivas que se ponen. ¿Qué pasaría si es que se aprueban unos artículos y no otros y se deja peor al Estado de lo que está en este momento? Bueno, ahí está la responsabilidad de cada asambleísta frente al país, en el momento del pleno, en el momento de la votación. Lo que no se debe aquí, y digo, es gravar con impuestos a los que menos tienen. Pero hay mucha gente que denosta y habla de que siempre se beneficia a los grandes grupos de poder en este país, a la gente que más tiene, pero a la final se oponen a que se le den cargas impositivas a aquellos grupos de poder que tienen recursos y que sin duda alguna pueden establecer bajo el principio de solidaridad una contribución con los que menos tienen. Pero eso, yo digo, es una responsabilidad ya de cada uno de los asambleístas. Pero esto es realmente necesario. Esos 500 o 600 millones de dólares el Estado los necesita con urgencia, porque el día de ayer nomás aprobamos la proforma presupuestaria, objetamos la proforma presupuestaria y ahí se miran, yo creo que grandes déficits en lo que tiene que ver a esta proforma. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El asambleísta independiente Henry Moreno, quien nos hablaba de su posición con respecto a esta nueva ley que se ha presentado en materia económica desde el Ejecutivo, Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Hacemos una pausa y volvemos con nuestro último tema en Primera Impresión.